A Dios y del día de reposo. Es la número 22 y vamos a empezar con unas preguntas. Yo voy a preguntar al principio y ustedes preguntan al final. ¿Por qué voy a preguntar? Porque esta es la tercera vez que vamos a ver esta doctrina. La hemos visto en 3 partes y en las 2 anteriores he hecho resumen, ¿verdad? Entonces es necesario, ¿verdad?, que podamos ver cómo estamos, si estamos quedando claro, ¿verdad?, de lo que estamos enseñando acá. ¿Ok? Entonces, primera pregunta. Son preguntas sencillas, hermano, no se preocupen. La idea es que puedan participar y que nos haya quedado algo de lo que hemos estado estudiando. ¿A quién debemos de adorar? A Cristo, ¿verdad? ¿Podemos adorar a alguna criatura? No. ¿A los ángeles? No, solo a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Sí, ¿por qué debemos de adorar a Dios? Qué bueno, qué tremendo. Qué bueno, ojalá que los mayores tomemos ejemplo de esa participación. ¿Quién más quiere aportar algo? ¿Por qué debemos de adorar solamente a Dios? Amén. Recordemos, Él es justo, soberano, misericordioso y Él es el creador de todo el universo. Él es el único que es digno de ser adorado. Muy bien. Ahora, hay modos incorrectos de adorar a Dios. ¿Quién recuerda uno? A los santos, ajá. Imágenes, idolatría. Muy bien. Otra. Sí, ir a la iglesia católica. Sí, porque se adoran imágenes, ¿verdad? Correcto. ¿Otra? No, porque ahí no estás adorando a Dios, estás adorando al diablo. Entonces, estamos hablando de formas incorrectas en que los cristianos podemos caer en esa confusión, en ese error, de creer que estamos haciendo algo en lo que adoramos a Dios y no es así. Entonces, hay personas, ¿verdad?, muy creyentes que se postran ante imágenes de santos y creen que están haciendo bien, ¿verdad? Creen que están en los caminos de Dios. Entonces, son modos incorrectos. Entonces, ese es uno. Cualquier idolatría, ¿verdad? A un santo, pedirle a un santo de que interceda por nosotros ante Dios, es idolatría, pues un modo incorrecto. La otra forma es las invenciones de los hombres. Recordemos a Cristo reprendiendo a los fariseos, ¿verdad? Que ellos decían, ¿verdad?, de que le habían prohibido, un ejemplo que les había dado Cristo es que les habían prohibido respetar, honrar a sus padres. ¿Ya? Invalidaron ese mandamiento de Dios. ¿Por qué? Dándole un nuevo mandamiento de hombre. Y con un mandamiento de hombre, entonces estaban invalidando un mandamiento de Dios. Entonces, a veces caemos en eso. Los hombres pueden inventar, ¿verdad? Incluso pastores, ¿verdad? Se ven en todas las iglesias. Hoy hay tanta diversidad de religiones. Entonces, vemos gente que puede pararse en un púlpito y inventar una doctrina. Pueden inventar algo nuevo y ya con eso es una forma de adoración. El pastor mismo nos daba ejemplo de que hoy en las iglesias están celebrándose por ejemplo, el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de la Familia. Hay tantas cosas, pues. Entonces ya lo han traído y es una forma incorrecta, ¿verdad?, de adorar a Dios. Exacto. Tradiciones de los hombres que han sido traídas a la iglesia. Entonces son modos incorrectos de adorar a Dios. ¿Ok? Todo aquello que el hombre inventa y no está pues obviamente lo está inventando él, lo está creando él, no está en la Biblia. Entonces es una forma incorrecta de adorar a Dios. Y así hay muchísimas otras cosas, ¿verdad?, que podría ser larga la lista, pero más importante que darles una lista, porque puede ser interminable, es cómo sé cuáles son y cuáles no. Bueno,
tiene su Biblia, tiene que leerla. Y ahí se va a dar cuenta usted si está correcto o no está correcto. Y si no, pues acérquese a alguien pues, que lee su Biblia y pregúntele, ¿usted tiene dudas sobre una actividad que se hace aquí mismo en nuestra iglesia? ¿Usted tiene dudas? Usted puede preguntar, ¿usted cree que esto es una forma correcta o incorrecta? Y con base bíblica la persona le debe contestar, ¿verdad? No debe ser, yo creo esto, no. Tiene que haber una base bíblica siempre. ¿Ok? Bien. Miramos también, bueno, hemos visto que si podíamos orar a alguien más. Y está fácil. ¿Cuál es el único medio para adorar a Dios? El medio. Ya sabemos que solo a Dios debemos de adorar, ¿verdad? No. Jesucristo. Porque dice que en primera de Timoteo 2:5, ¿recuerdan ese? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Por eso es el medio. Entre Dios y los hombres. Pero dice Jesucristo hombre. ¿Por qué dice Jesucristo hombre? Porque fue mediante la persona y obra de Jesucristo aquí en la tierra que Él se constituyó mediador entre los hombres y Dios. ¿Ok? Por su obra, no solo en la cruz, sino también durante todo su ministerio, ¿verdad? Claro, digamos el clímax fue ahí en la cruz, ¿verdad? ¿Ok? Ok, ahora sí, los elementos de la adoración a Dios. El primero, el más importante, ¿cuál sería? La oración, correcto. Pero en la oración, que la tienen en pantalla, así que estaba muy fácil la pregunta, dígame, miramos al menos ocho requisitos para que nuestra oración fuera acepta ante Dios. En otras palabras, no cualquier oración es aceptada a Dios. Y por eso muchas veces nos pasa, yo oro, pero como que Dios no me escucha, ¿verdad? Pasa eso. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Nos ha pasado, ¿verdad? Algo debe estar pasando en mi oración, que por eso no la está escuchando Dios. No es porque Dios no pueda. Entonces algo está pasando en mi oración. Entonces la idea de estos 8 puntos es que nosotros podamos analizar nuestras oraciones y podamos ver en qué estamos fallando. ¿Ok? Porque tenemos que partir de un punto. Dios es perfecto, ¿verdad? Entonces si algo no está saliendo bien, ¿usted qué cree? ¿Que es porque Dios está fallando o somos nosotros? Obviamente nosotros, ¿verdad? Porque Dios es perfecto. Entonces siempre debemos de buscar el culpable en nosotros mismos. Si usted se pone a buscar otro culpable, muy probablemente no va a solucionar el problema, ¿verdad? Lo va a encontrar porque usted se lo va a inventar, pero no va a solucionar el problema. ¿Ok? Entonces, partiendo de ese punto, ¿cuáles son esos 8 requisitos? No tienen que ser en orden. Que al menos cada hermano pueda aportar uno, del que recuerde. Con nuestra mente y nuestro corazón. No, no, no. Correcto, conforme a su voluntad. Ese es uno. Entonces ya vieron, si no pedimos conforme a su voluntad, no nos va a escuchar. ¿Otro? ¿Hay alguien más que participe? En nombre de, en nombre de Jesucristo. Recuerde que le dijo a sus discípulos Jesucristo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Es en nombre de Él que debemos de pedir, en nombre de Jesucristo. Recuerde que le pedimos al Padre en nombre de Jesucristo. Ya tenemos 2. ¿Quién más decía uno? ¿Un corazón? Sí. Tenemos que hacerlo de una forma, de un corazón humilde, un corazón humillado. Muchas veces yo he escuchado oraciones en las que pareciese que se le está dando órdenes a Dios. Haz esto, haz aquello, dame esto, dame lo otro, cura a fulano, cura a sutano. Y yo me quedo, ¿esa es realmente una forma correcta de pedir a Dios? ¿Qué cree usted? No, ¿verdad? Humilde. No es a la ligera, ¿verdad?
Imagínense si nosotros vamos ahorita donde el vecino y le llegamos a pedir algo, usted le iría diciendo, dame 2 libras de azúcar. ¿Mm? Le diría así, eso al vecino, y ahora a Dios le va a decir así. Porque no lo vemos, le pedimos como queremos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo sé que es algo de lo que, porque yo lo viví hace muchos años, en la forma uno que, realmente creo que nunca pedí así, pero no de la forma correcta, que debe ser totalmente humillado. Ahí mismo en lo humillado, en lo humilde, muchas veces nosotros, está bien, obviamente, sí tenemos que pedir, pero es si Dios quiere. Yo siempre he hecho énfasis en eso. Muchas veces sí tenemos fe, que queremos que nos sane a un familiar, pero lo que decía el hermano, conforme a su voluntad. Pero si Dios no quiere, si la voluntad de Dios es que esa persona esté ahí en cama, o si la voluntad de Dios es que esa persona ya debe de partir, y yo estoy pidiendo por sanación a esa persona. Ya les dije otro ahí nomás. Debemos de pedir con fe, con fe. Pero la fe incluye eso, hermano. ¿Y si no? Ahora, ¿eso me quita mi fe? No. Yo pido con fe porque, ¿dónde está la fe? Pregunta, si ustedes tienen un familiar en cuidados intensivos, ¿ustedes creen que son capaces ustedes mismos de levantarlo de ahí? No, ¿verdad? De eso se trata la fe. El aspecto positivo de la fe, de eso se trata. Que yo le pido a Dios de que solo usted puede, Señor, yo no. Es usted el que puede guiar a los médicos. Es usted el que puede hacer el milagro, yo no. Ahí está la fe. En que yo deposito mi confianza en que solamente Él puede, yo no. Pero, ¿y si no? Esa es la parte que igual le toca a Dios. Ahí es donde yo deposito totalmente la confianza. Y si no, Señor, sea como usted quiera, Padre. Yo igual le seguiré adorando y le seguiré buscando todos los días de mi vida. Pero mi fe está en saber que Dios es el que puede hacerlo, no yo. ¿Ok? Yo sé que es un poquito confuso, pero la fe real es esa, saber que Dios lo puede hacer, pero es si Él quiere. Eso yo no lo sé, yo no sé si lo va a hacer, pero yo se lo pido a Él porque sé que solo Él puede hacerlo. ¿Ok? Llevamos 4. ¿Otro más? Con perseverancia, exactamente. La oración debe ser perseverancia. Muchas veces pedimos, con estos 4 principios pedimos, pero pedimos una vez nada más y ya. Recordemos que Dios es un Dios de misericordia. Y es posible que con nuestra perseverancia Él sea movido a misericordia y obre. Puede ser que la voluntad de Él no sea lo que estemos pidiendo en ese momento. Pero recordemos aquel rey, si no me equivoco, fue el rey Josías. O si tal vez alguien me corrige. Él iba a morir, pero él le pidió y le dio 15 años más, si no me equivoco, de vida. Fue movido a misericordia. Creo que no fue Josías realmente, creo que ahí fue Ezequías. Había una enfermedad de sus pies, ¿verdad? Y entonces Dios le dio, si no me equivoco, fueron 14 o 15 años más de vida. Y él ya iba a morir, pues. 15 años más de vida. Entonces, la perseverancia. ¿Otra? Muy importante, muy importante. ¿Con qué fuimos bautizados, todos creyentes? ¿Con qué fuimos bautizados? ¿Mm? Con el Espíritu. Fuimos sellados con el Espíritu. Entonces, ¿con qué debemos de orar entonces? Con la ayuda del Espíritu. Exacto, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Recuerdan aquel pasaje en Juan que dice, si confesamos nuestros pecados a Dios? Ahí la palabra confesar significa hablar lo mismo.
¿Y hablar lo mismo que quién entonces? Hablar lo mismo que el Espíritu Santo. El Espíritu que mora en nosotros, recordemos que como cristianos somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando oramos a Dios con la ayuda del Espíritu, entonces estamos hablando lo mismo que el Espíritu. Y de esa forma también estamos asegurando orar conforme a su voluntad. Entonces, hablamos lo mismo que el Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos orar con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cree usted que si... Perdón? Con ruego, ok. ¿Cree usted que si andamos vacíos del Espíritu Santo, podremos orar con la ayuda del Espíritu Santo? No, ¿verdad? Entonces tenemos que andar llenos del Espíritu Santo. Una persona, un cristiano que anda lleno del Espíritu Santo, va a poder orar con la ayuda del Espíritu. Dice en Romanos 8:26, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la ayuda del Espíritu Santo que tenemos. Él nos ayuda a orar. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Quién recuerda cómo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, no tenemos el tiempo para ver, porque ese es un mensaje totalmente diferente, ¿verdad? Ya lo miramos. Solo quiero recordarles los 2 capítulos donde lo encontramos. Cómo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Alguien me dice esos 2 capítulos? Efesios 5 y 6. Anótelo. Anótelo porque ya lo he preguntado 3 veces y nadie lo recuerda. Efesios capítulos 5 y 6. Ahí tiene usted cómo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Voy a aprovechar este momento de pausa. Hermano, yo una vez los exhorté a todos que después de los mensajes alguien pudiera acercarse, pues, no solo en este momento que estoy yo, sino cualquiera que venga acá como predicador a traerles un mensaje. Que usted pueda acercarse después del mensaje y tener una pregunta. No solo en relación al mensaje, sino cualquier otra pregunta que usted haya tenido de su devocional. ¿Lo ha hecho alguna vez? Yo le recuerdo esa opción que usted tiene. Trate de experimentar el gozo de edificarse al compartir la palabra. No solo podemos sentarnos ahí y pretender escuchar y saber que ya todo lo entendimos y nos quedó clarísimo, no. También es bueno tener un momento personal, ¿verdad? Un momento directo con la persona que ha dado el mensaje o con el pastor o con otro hermano, ¿verdad? Y poder ser edificado. Y va a darse cuenta el gozo, ¿verdad? Yo he tenido muchísimas pláticas, ¿verdad? Sobre pasajes bíblicos con el pastor Ervin y para mí ha sido muy edificante, ¿verdad? Y yo le invito a que usted pueda tener esa oportunidad, ¿verdad? Donde usted pueda compartir una opinión, no necesariamente tiene que ser la misma que el predicador que está acá, sino que usted pueda ser edificado. Pero para eso usted tiene que tener un devocional, ¿verdad? Y si no, al menos del mensaje que se haya traído. Ya habíamos hablado de humildad, de reverencia, con fe. Y nos falta uno muy importante. Pedimos con amor. Siempre recuerden pedir con amor en nuestras oraciones. ¿Ok? Con amor. Y la perseverancia. ¿Ok? También es muy importante que nuestras oraciones sean, ¿verdad?, con acciones de gracia. ¿Ok? Siempre recuerden ser agradecidos. ¿Ok? La última vez yo los invité a que sus oraciones fueran menos de yo, de mí, de los míos. ¿Cuántos practicaron eso? Amén. Qué bueno. ¿Cuántos seguimos practicando? Te pido por mi familia, por mi trabajo, por mi esposa, por mi hijo. No les estoy diciendo que sea malo. No estoy diciendo eso ahora. Sino que
les estoy queriendo exhortar, ¿verdad? Para que ustedes puedan experimentar el gozo de pedir por los demás. Recuerden Mateo 6, Dios de antemano sabe cuáles son nuestras necesidades. Entonces pidamos por los demás, experimentemos ese momento en el que no somos egoístas. Porque recuerde que cuando decimos yo, mí, que estamos siendo egoístas. Honestamente eso es. Dice la Biblia que busquemos, dice que no busquemos el bien propio, sino el bien de los demás. ¿Ok? Entonces, y usted va a poder experimentar un gozo cuando busca el bien de su hermano. Usted se va a dar cuenta que alguien más está orando por usted. Amén. No tenga miedo que alguien más no esté orando por usted. Porque tal vez tiene esa duda. ¿Y si nadie está orando por mí? No, alguien más está orando por usted. Y supóngase que nadie esté orando por usted. Vamos a suponer ese caso. Le recuerdo el versículo. Ya Dios sabe de que tenéis necesidad antes que se lo pidáis. ¿Ok? Trate de experimentar ese gozo. Ok, ese es el primer elemento de la, ¿verdad? De la adoración. El primer elemento. ¿Cuál sería el segundo? Hermano Carlos, ahí están en pantalla, ¿verdad? La lectura de las Escrituras, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Miramos su base bíblica, solo estoy queriendo recordarle. Lectura de las Escrituras. Cada vez que usted se sienta a leer la Biblia, usted está adorando a Dios, ¿verdad? Pero es una lectura que debe hacer con entendimiento. No la lea por leerla. ¿Qué les decía yo? Más importante es leer un versículo que yo entendí y que pueda practicar que leerme 10 capítulos. No les estoy diciendo ninguna mentira, ¿verdad? Experimenten ese gozo si no lo han hecho. La predicación y la audición de la palabra de Dios. Bueno, el que viene acá y predica, créame que sí adora a Dios porque antes debe prepararse. Antes de pararse acá, debe prepararse. ¿Ok? Y la preparación lleva una consagración de tiempo a Dios, un devocional, oración, lleva meditación, escudriñar su palabra, lleva un estudio. ¿Ok? Y usted que está escuchando ahorita, que está poniendo atención, que está poniendo todas sus energías para escuchar, usted está adorando a Dios. Pero en cambio, si usted se está distrayendo y está desestimando la palabra, no está adorando a Dios. En otras palabras, siempre y cuando usted esté escuchando la palabra, ¿verdad? Porque dice que la fe viene por el oír. Y por el oír, la palabra de Dios. Okay. Ahí tenemos ya tres elementos de la adoración a Dios. La instrucción y la amonestación de los unos a los otros es el cuarto elemento. Cuando exhortamos a alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hacemos a través de la palabra de Dios y por eso le estamos adorando. No lo estamos haciendo según nuestra experiencia, sino con la palabra de Dios. Después tenemos el bautismo y la cena del Señor, que son, ¿verdad? Digamos, pasos que cumplimos por obediencia. Nos bautizamos no porque vamos a encontrar la salvación por el bautismo, ¿verdad? Sino como una obediencia a sus mandamientos, ¿verdad? La cena del Señor, igual como la que practicamos el domingo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué practicamos la cena del Señor? ¿Quién me dice por qué lo hacemos? Por obediencia. ¿Por qué más? ¿Por qué lo hacemos? Un mandamiento, pero tiene algo más profundo. Conmemorar. Y si conmemoramos, significa que recordamos. ¿Qué recordamos? Sí. Exactamente. Que Cristo un día murió por usted y por mí. ¿Verdad? Eso recordamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo conmemoramos? Porque mucho se nos olvida, ¿verdad? Porque en nuestro diario vivir, en el afán de este mundo, ¿cuántas veces en el día olvidamos que Cristo murió por nosotros? Deberíamos de conmemorarlo todos los días. Deberíamos de tratar de recordarlo cada momento, ¿verdad?
La humillación solemne también es una forma de adorar a Dios. Y las acciones de gracia también es una forma de adorar a Dios. Bien, habíamos quedado en el tercer punto, ¿verdad? De esta doctrina, que es sobre el lugar y los tipos de reuniones para adorar a Dios. ¿Ok? Vamos a recordar rápidamente, si habíamos entrado en este tema, dónde debemos adorar a Dios. ¿Dónde debemos adorar a Dios? ¿Esperamos que se reconstruya el templo en Jerusalén o solo acá debemos de adorar a Dios? ¿Qué dice? En todo lugar, ¿verdad? No estamos limitados a un lugar específico. ¿Ok? Allá le dijo Jesús, ¿verdad? A la mujer, ¿verdad? Samaritana. Y le dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces les dijo que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Me vieron? Es en cualquier lugar. ¿Ok? En todas partes, en espíritu y en verdad. ¿Y cuáles son los tipos de reuniones? Los tipos de reuniones que podemos realizar para adorar a Dios. Primero vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 6, para que vayan abriendo sus Biblias. Deuteronomio. Capítulo 6. Si alguien se quiere poner de pie, lo encuentra rápido ahí, con mucho gusto yo le doy el espacio para que lo lea. Los versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. El primer tipo de reunión que nosotros realizamos para adorar a Dios es en nuestro núcleo familiar. ¿Cómo estamos ahí, hermano? ¿Estamos adorando a Dios en nuestro núcleo familiar? ¿O solo cuando venimos acá y nos reunimos? ¿Se fijan cuál es la idea de hacer este estudio? Que nosotros podamos profundizar las escrituras. Si no estamos haciendo algo o estamos haciendo algo incorrecto, pues tenemos el tiempo, ¿verdad?, para corregirlo. Si tú todavía no estás haciendo un devocional familiar, sea la razón que sea, porque por la tele, por el trabajo, por el afán de que hay que lavar, que hay que planchar, hay que cocinar, las tareas del hogar, tantas cosas que hay que hacer, pero por ese afán no estamos teniendo un tiempo, un devocional. Está bien, usted viene martes, jueves, domingo, pero hay otros 4 días en que usted no viene acá y no adora a Dios. No se siente usted, porque eso es lo que quiere el maligno, que usted se sienta, ok, dice, ya no lo pude agarrar, está bien, pero no lo voy a dejar que en el resto de la semana adore a Dios. Y le pone el estorbo, le pone todos los tropiezos. Pero usted hágalo de lunes a domingo, hágalo. Si no viene acá, usted hágalo en su hogar. ¿Y cómo? Ahí más nos está diciendo. Dice que, mire lo que dice, yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón, no en tu mente, en tu corazón. Y dice, las repetirás a tus hijos. Y a sus hijos dice que se las va a repetir, mire, cuando esté en su casa. Si usted sale con su hijo, a donde vaya con él, ahí usted le tiene que ir hablando de Dios. Dice, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, todo el tiempo. Desde que me levanto, salgo, después regreso, voy a acostarme, todo el tiempo. Eso es lo que está diciendo ahí. Todo el tiempo. Usted está compartiendo la palabra de Dios a su familia todo el tiempo. No se rinda si en su familia, en su hogar, en su núcleo familiar hay alguien que no cree. No se rinda. Siempre llévele un versículo. Al menos un versículo. No le tiene que dar un capítulo, un versículo.
Háblele de la palabra, haga devocionales. No tienen que ser de 2 horas, tampoco de 1 hora, pero dedíquele tiempo a Dios todos los días. Amén, hermano. Amén, pero como un compromiso de algo que voy a hacer, ¿verdad? En familia. Y mire que está de primerito, en familia. ¿Por qué estará de primero en familia? Analícelo usted, ¿verdad? Bien. Vamos ahora a Mateo 6. Mateo 6. Qué interesante que en las 2 citas bíblicas coincide el capítulo y el versículo. Mateo 6:6. ¿Lo tiene, hermano? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrá las puertas, ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Amén. El otro tipo de reunión es en secreto, por sí solo. Cada uno de nosotros debemos de tener un devocional a solas totalmente. A solas con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos estamos haciendo ese devocional solo, íntimo? Está bien, ok, lo estoy haciendo con mi familia, pero el mío, a solas, también está. Es otro tipo de reunión para adorar a Dios. Recuerde, no tiene que ser, voy a orar, no, sino que usted busque el momento en el que no está su esposa, no está su esposo, no están sus hijos. Usted cierra la puerta de su habitación o la sala donde usted pueda estar sola, en el patio. No tiene que ser en su cuarto, tiene que ser un lugar donde usted pueda estar sola. Y ahí hacer su oración, su lectura bíblica, si usted quiere cantar una alabanza, un himno, perfecto. Pero debe ser un momento a sola. ¿Cuándo? Vamos a ver ahí cuál es la respuesta de cuándo. Ahora vamos a ver el tercer tipo de reunión. Yo creo que todos lo saben, ¿verdad? De una forma implícita. Mateo 18. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. ¿Qué tipo de reunión es esa? Una reunión pública. ¿Okay? Ya es con toda la familia, ¿verdad? Ya estamos aquí todos los parientes, todos los hermanos. Entonces, porque donde están 2 o 3, qué tremendo, ¿verdad? 2 o 3. A veces porque creemos que, solo vinieron 3, 4, muy poquito. Pues no vamos a hacer hoy. No. Sí, hasta ahí de uno, que uno solo, ¿verdad? Con Dios. Ahora, ¿cómo no vamos a hacer si estamos 2 o 3? Así que si usted mira ahí que solo vino el que va a predicar y usted, quédese porque con 2 se hace. ¿Ok? Amén. Así que no se desanime, no busque los números, ¿oyeron? Eso es del mundo, por ejemplo. Esa invención es del mundo, los números. Son los números. Hay pastores que mueren por tener una congregación de 300, 500 personas. Hay predicadores que los invitan y si ellos miran que no son más de 1000, ya no, pues no va. Que tienen que ser 1000 personas, pues. Así que si usted no está dispuesto, por ejemplo, a ir a predicar casa por casa, al menos eso he aprendido. Si no estoy dispuesto a ir a predicar casa por casa, a persona por persona, aunque sea el mismo mensaje una y otra vez durante 2, 3 horas, entonces ¿cómo voy a estar dispuesto aquí a pararme acá y darle el mensaje a 10, 20 personas? Si no estoy dispuesto a dárselo a uno. Así que los números, ¿verdad? Los números, olvídese de los números, ¿verdad? Sino que todo el tiempo debe ser toda la gloria para Dios. Ahora, estas reuniones tienen un pequeño requisito. Hebreos, capítulo 10. Vamos a ver si esta vez... tengo el versículo ahí, ¿verdad? Hebreos, capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino
Amén. No dejando de congregarnos. ¿Alguna vez ha pasado por su mente dejar de congregarse? ¿Verdad que sí? Sí, ha pasado por nuestra mente. Pero ¿por qué no lo debemos de hacer? Bueno, la Biblia dice aquí que no lo hagamos. ¿Pero por qué sí? ¿Por qué no debemos de hacerlo? No se edifica usted cuando el que estaba activo ya se nos durmió. Pero, ¿por qué? ¿Por qué debemos de congregarnos? Yo le pregunto, no, cuando usted viene no se edifica, no se goza. Amén. Tal vez entonces si usted se quiere dejar de congregar es porque tal vez no se está edificando. Esa podría ser una razón, que no se esté edificando. Si no se está edificando, hermano, cuando usted viene acá, con el, por ejemplo, hoy, si usted hoy se va sin haberse edificado, pues no se vaya honestamente. Espéreme a la salida y arreglemos cuentas, porque algo mal hice yo. Entonces, cuando usted sienta que se levanta de esa silla y no me edifiqué, arregle cuentas con el que se paró acá. Porque viene a eso, y si usted se va sin edificarse, no puede. No puede porque después se va a desanimar y no se va a querer congregar. ¿Ok? Ahora, los tipos de reuniones, ¿cuándo deben de ser esos tipos de reuniones? ¿Cuándo? Los 3 tipos de reuniones, ¿cuándo deben de ser? Martes, jueves y domingo. Todos los días. ¿Qué dice Mateo 6:11? Mateo 6:11, ¿qué dice? ¿Cómo sabemos que todos los días? Sí, tiene que tener una base bíblica. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y cuál es ese pan? ¿El arroz y los frijoles? No, es la palabra. El Padre nuestro, cuando habla del pan de cada día, se refiere a la palabra. Jesucristo mismo dijo, yo soy el pan. El pan. Dice que le dijo a los judíos, ¿verdad?, de que sus padres no habían comido el pan, el verdadero pan en el desierto. Que ese no era el pan del cielo. Que Cristo era el pan del cielo. Ese es el pan que nosotros debemos de orar y pedir todos los días. Por el conocimiento de Jesucristo. Para que podamos alcanzar ese conocimiento pleno. ¿Ok? Que es la obra que Dios ha iniciado en cada uno de nosotros. Y no debemos de ser estorbo para que Dios la termine. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo? Todos los días. Así que no es, si usted oraba pensando que eran el arroz y los frijoles, ahí en Mateo 6:11, no es eso. ¿Ok? Bien. El punto número 4 de la doctrina es el día de reposo. El día de reposo es uno de los elementos de adoración a Dios. Vamos a ver primero el antecedente del día de reposo. ¿Cuándo y por qué fue instituido el día de reposo? ¿Cuándo y por qué fue instituido el día de reposo? ¿Quién me dice cuál es el primer antecedente que tenemos del día de reposo? El primero. En la creación. ¿Cuándo? Sí. ¿Qué dijo Dios? Dice que al séptimo día, dice, descansó de la creación. Exacto. Y lo confirmamos en Éxodo capítulo 20. A ver, hermana Roxana, nos lee ahí, verso 8 al 11 de Éxodo 20. No se preocupe, le esperamos. Éxodo 20. Al 11. Sí, mejor. Reverencia. Acordándote del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y habrás dado tu obra, mas el séptimo día es reposo. Pero Jehová tu Dios, Para Jehová tu Dios. ¿ah? Para Jehová tu Dios. Sigue. Para Jehová tu Dios no hagas
6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y el reposo en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Entonces Éxodo 20 nos está hablando allá de Génesis, cuando dice y reposó en el séptimo día, se refiere a Dios, que Él reposó, ¿verdad?, de la creación perfecta que Él había hecho. ¿Okay? Ya sabemos que todos acá contribuimos para arruinar esa creación. Y por tanto Jehová dice, bendijo el día de reposo y lo santificó. Al inicio del pasaje dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra santificarlo ya hemos visto qué significa. ¿Quién recuerda qué significa santificar? No. Apartar. Nosotros, cuando la Biblia dice en las cartas a Efesios, a Romanos, dice a los santos en Colosa, son a los apartados. ¿Apartados por quién? Por Dios. Cuando Dios nos adopta, nos aparta. ¿Y de qué nos aparta? Del pecado, del mundo, del maligno, nos aparta de todo eso. ¿Ok? Él nos aparta, pero nosotros también debemos de esforzarnos, ¿verdad?, en apartarnos. Por eso el mandamiento de acuérdate del día de reposo. Y dice para santificarlo, o sea, para apartarlo. ¿Y cómo lo va a apartar? Dice, no haréis cosa alguna. Y incluso dice, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, nadie. Y por eso es que el día de reposo para los judíos no querían mover pero ni un dedo, ¿verdad? Y por eso es que acusaban tanto a Cristo, ¿verdad? A Jesús, cuando él andaba haciendo milagros, ¿verdad? Que no guardaba el día de reposo, porque para ellos eso era un día santo, apartado, nadie debía hacer nada. Pero Jesús mismo les dijo que Él era Señor del día de reposo. ¿Ok? Sí, ahí hay que... Sí, bueno, hay quienes se toman pero lo apartan para sus vicios, ¿verdad? Pero no para Dios. Porque aquí también el punto es que es apartarlo para Dios, ¿verdad? No es para... Muchas veces en el mundo apartan el domingo, pero para hacer los quehaceres de la casa el domingo, pero no para Dios, que es diferente. Sí. Justo a eso vamos. Eso vamos a ver. Bueno, los judíos sí. Los judíos sí. Todo aquel que practica el judaísmo lo guarda. Y ya vamos a verlo. Ahora recordemos algo también. Los días de la semana, en el contexto bíblico en que se escribió Éxodo, no coinciden en nada con los nuestros. ¿Ok? El hombre se encargó de distorsionar el calendario que Dios había hecho. Por ejemplo, el calendario real que nosotros deberíamos de tener es como el año 6000. No, si no me equivoco es como en el año 5600, 5800 por ahí. Andamos alrededor de 6000 años según el calendario que Dios constituyó. Según ese calendario. Y nosotros andamos con otro calendario, el gregoriano, que es diferente. ¿Ok? Entonces ya desde ahí pues no van a coincidir nuestros días, ¿verdad? El lunes a domingo. Hay unos que dicen el primer día de la semana es el domingo, otros dicen que el lunes. Eso depende a quién le pregunté y cómo le convenga, ¿verdad? Los que trabajan dicen el primer día de la semana es el lunes, pues. Antes tenían un dicho famoso, ¿verdad? El sábado, ahora el viernes le dicen sábado chiquito. Ese es el mundo, pues. Así va el mundo, evolucionando los días y ellos van cambiándolo según como les convenga. Entonces, si nos regimos por el calendario que creó el mundo, entonces no vamos a poder entrar en concordancia con lo que está escrito en la Biblia. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver si este día de reposo sigue vigente. Si el séptimo día, el Shabbat, sigue vigente. ¿Ok?
¿Qué dicen ustedes? ¿Sigue vigente o no? Sí. ¿Alguien dijo sí? Acabamos de tener la lectura, ¿verdad? En Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Hermana Suyen va a leernos Colosenses 2, 16 y 17. ¿O está buscando una pregunta? Colosenses. No lo haya. Con que no la vaya a buscar en el índice Colosenses, ¿no? ¿Cuántos todavía buscan en el índice sus libros? ¿Ah? Todos los que se ríen. ¿Ya lo tiene? Bueno, lo leo yo pues. Verso 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Si se fijan, ahí está incluyendo los días de reposo. ¿Por qué? Porque los de Colosa estaban siendo, ¿verdad?, juzgados en cuanto no practicaban el día de reposo, como hacían, ¿verdad?, los judíos. Recordemos que en la iglesia primitiva, los primeros cristianos, que no fueron judíos, sino que eran, digamos, los del mundo, pues, los primeros cristianos no judíos, se les quería imponer, ¿verdad?, el judaísmo. Entonces, en esa imposición se quería que ellos también practicaran el día de reposo, así como lo practicaban ellos. Pero vemos acá de que realmente el día de reposo fue abolido, ¿verdad? No está vigente tal como los judíos lo practican, ¿verdad? ¿Ok? De la forma en que lo leímos en Éxodo, de esa forma no está vigente, ¿verdad? En el que no podían hacer nada. No es ese, ¿verdad? Sino que dice que todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces, si el día de reposo que instituyó Dios allá en Éxodo 20 es una sombra de lo que ha de venir, entonces, ¿qué es lo que ha de venir en cuanto al día de reposo? ¿Qué debería de ser entonces hoy en día nuestro reposo? ¿Qué debería de ser? ¿Qué debería de ser el Shabbat para nosotros? Recordemos el principio. ¿Cuál era el objetivo del Shabbat? Apartarlo para Dios. Entonces, ¿cuál es la sombra del Shabbat para nosotros? Apartarnos. ¿Apartarnos de qué? Del pecado, del mundo. ¿Debería de ser un único día el que deberíamos de apartar para Dios? No. ¿Qué deberíamos de apartar para Dios? Todos los días. Todos los días deberíamos de apartar a Dios. Y todos los días nos deberíamos de apartar del mundo, del pecado, no solo un día a la semana. ¿De qué sirve si ese día yo lo dedico entero a Dios y el resto de la semana hago todo tipo de cosas mundanas? ¿De qué me puede servir? Pero si aparto todos los días. Sí, hay que ir a trabajar, estamos de acuerdo. Pero en mi propio trabajo yo también puedo reflejar a Cristo. Y no ser uno más de los... O sea, yo me pregunto, en cada uno de nuestros trabajos, ¿cómo nos ven? ¿Como un cristiano o nos identifican que normal, como cualquier otro? Así nos ven en nuestro barrio, en nuestros trabajos, en nuestro colegio. Normal. Como el del montón, el del otro. Eso es algo que debemos de contestarlo, ¿verdad?, en nuestra intimidad y evaluarlo, ¿verdad? Y no se trata de decir, bueno, la hermanita tal, el hermanito tal. No, no es ese el punto. Sino, si yo estoy haciendo algo mal, no estoy haciendo algo conforme a la palabra de Dios, no porque yo diga, ¿verdad?, sino porque la Biblia lo dice. Entonces yo, ahora que soy exhortado, entonces ahora yo voy a ponerme en mi corazón esa convicción de que voy a mejorar eso. ¿Okay? No sé si con eso, hermano, logré contestar un poco su pregunta. Sí, nuestro Shabbat es Cristo. Ese es nuestro reposo. Nosotros hemos entrado al reposo de Cristo.
Por tanto, si he sido apartado por Cristo, entonces yo toda mi vida la he apartado y la he santificado para Dios. Es cierto, tenemos tantas dificultades, tantos afanes y vamos a resbalar, posiblemente vamos a caer, pero no nos podemos quedar en ese charco. No nos podemos quedar como el animalito, que no voy a decir su nombre, que se queda revolcando en el charco. No. Sí, puedo caer en el mismo charco en el que se revuelcan ellos, pero ¿me voy a quedar ahí o me voy a levantar y voy a salir de ahí? ¿Cuál de las dos cosas voy a hacer? A eso me refiero con apartarnos, con santificar nuestra vida a Dios. No al hombre, ¿verdad? Es a Dios. Ahora, tenemos que saber algo más en cuanto al día de reposo. ¿Qué pasó realmente? Porque en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar como tal el día de reposo. Lo vamos a encontrar de esa manera, haciendo referencia al Shabbat de los judíos. Pero lo que vamos a encontrar, no sé si ustedes leyendo su Biblia han visto en reiteradas ocasiones que dice en el primer día de la semana. ¿Han leído eso varias veces? ¿No les ha llamado la atención? Leamos ahí en Hechos 27, vamos a ver un ejemplo. Hay muchos. En todas las cartas de Pablo lo vamos a encontrar, en Hechos aparece varias veces. Hechos 20. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. El primer día de la semana. Según, ¿verdad? Los historiadores de la iglesia primitiva y lo que los padres, ¿verdad? Digamos, los primeros, ¿verdad? Estudiosos. Recordemos que el Nuevo Testamento no había sido escrito. Fue escrito durante prácticamente 100 años después de Cristo, en todo ese lapso de tiempo. No existía el Nuevo Testamento. Entonces, muchos empezaron a hacer estudios, ¿verdad? Y las reuniones se hacían el primer día de la semana. Esa fue la costumbre. ¿Por qué? ¿Por qué el primer día de la semana? ¿Por qué no el Shabbat? ¿Por qué no el segundo día de la semana? ¿Por qué el primero? ¿Quién lo dice? Yo creo que todos lo sabemos. ¿Qué conmemoramos en la Cena del Señor? La resurrección de Cristo. ¿Cuándo resucitó Cristo? Al tercer día. Sí, esa es la respuesta relativa. ¿Y la respuesta absoluta? En el primer día de la semana resucitó Cristo. Por eso se hizo costumbre reunirse el primer día de la semana. ¿Por qué recordemos ahora Pentecostés? ¿Qué día era ese? Para nosotros es el domingo. Para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se entiende que el Shabbat es el sábado, ¿verdad? Entonces, por ende, el primer día de la semana es el domingo. Pero honestamente no coinciden, nuestros días de la semana no coinciden con los días bíblicos. ¿Ok? Porque el calendario que Dios instituyó no coincide con el calendario que nosotros llevamos. El calendario judío era de 28 días y de 29. Habían varios meses de 28 y de 29. Era un calendario lunar. Esto sería una enseñanza un poco más larga, pero para darles una idea. ¿Perdón? El primer día de la semana. Es que, como le dijera yo, ellos no existen los nombres en el calendario judío. Nosotros tenemos nombres lunes a domingo, ellos no. Para ellos era del 1 al 28 o al 29. No existían nombres. El Shabbat no era un nombre. El Shabbat significaba reposo. Eso significa Shabbat. ¿Ok? Pero se le puso sábado por una cuestión meramente de traducción, pero una traducción transliteral se llama eso. Pero no es que ellos tenían un lunes o un martes, no. Simplemente ellos, para que se den una idea cómo funcionaba. Han visto, ¿verdad?, el fenómeno de la luna, ¿verdad? Luna llena, creciente, menguante. Entonces, había un atalaya, ¿verdad?, que era el que vigilaba cuándo era el primer día que aparecía la luna.
Y en base a ese día que aparecía la luna, entonces ahí comenzaba el primer día del mes. Así, entonces ellos a partir de ahí empezaban a contar, ok, este es el primer día. Siempre era cada 28 días, pero la luna varía su tiempo a veces a 29 días, el ciclo lunar. Entonces por eso es que habían meses de 28 o de 29. Esto significa que ellos simplemente contaban del 1 al 6 y el séptimo hacían el reposo. Pero no es que había... Pero ese día le pusieron el Shabbat. ¿Por qué? Porque era como el día que resaltaba de los 7 días. Trabajaban 6 y descansaban el séptimo. Y después volvían a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo. Y así iban hasta llegar al día 28. Si ustedes sacan la cuenta, de ahí viene el múltiplo de 4 por 7, 28. ¿Okay? Los 7 días eran 4 semanas. Entonces, donde ellos tenían la duda era cuando había un ciclo lunar de 29 días. ¿Okay? Entonces, no vamos a encontrar una coincidencia de los días realmente. Nosotros tendríamos que empezar a llevar un calendario lunar para tratar de coincidir con cuál era el día de reposo. ¿No sabían más meses en el año? No, eran menos días en el año, realmente. Sí. Si usted cuenta según la Biblia, ¿verdad? Son 12 meses. ¿Okay? Son 12 meses, lo que eran menos días. Por eso es que el calendario judío, el calendario hebreo, anda por el año 5800. Si quieren el dato, pues yo se los consigo luego, pero pienso que no es tan relevante. Por eso es que anda, porque son menos días en el año, entonces van más adelante. Aparte que el calendario hebreo cuenta de los días desde Adán también. Ese es otro factor que hay que tomar en cuenta. ¿Okay? Nosotros en el gregoriano contamos después de Cristo. Según nosotros van 2022 años después de Cristo. ¿Verdad? Entonces todo eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Okay? Entonces son ciertas cosas técnicas que podemos decir que al no saberla, no estudiarla, entonces nosotros tratamos de interpretar o de querer entender a los judíos con nuestra propia cultura y no va a coincidir. ¿Ok? Nuestra forma de vida es totalmente diferente y por eso nunca va a coincidir nuestros días de la semana, nuestros 28 días, nuestros 30, nada de eso va a coincidir. ¿Por qué lo hacemos el domingo realmente nosotros? Ellos se reunían el primer día de la semana porque ese día fue el día que resucitó el Señor. Nosotros lo hacemos domingo realmente porque en el ámbito laboral, ¿verdad? ¿Qué sucede? El domingo es el día libre. Pero realmente es por eso. Pero no porque coincida con el día con que resucitó Cristo. ¿Ok? Sí sabemos de que fue una costumbre, ¿verdad? Que se reuniera la iglesia primitiva ese día. También lo podemos ver allá en cuanto al día de reposo. ¿Por qué no se practica, verdad? Busquen ahí en Hechos 15. Eso fue en el concilio, cuando había discrepancia entre lo que se debían de hacer, digamos, los nuevos cristianos que no eran judíos. Y entonces dice en el verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, si ven, a nosotros eso aplica. No nos fue impuesta la carga que tenían los judíos. Toda la ley que ellos tenían, todo el judaísmo no nos fue impuesto. Y parte de eso era el Shabbat. ¿Ok? Pero sí tenemos muchísimos más mandamientos que tenían los hebreos. Entonces no nos debemos de preocupar por querer cumplir el Shabbat, sino por cumplir el reposo. Y ese reposo en Cristo es todos los días. Todos los días nos debemos de apartar. ¿Ok? No es que el domingo lo tenemos libre. Bueno, ese día le podemos dedicar más tiempo a Dios.
Entonces, ese día, pues yo le sugiero, hermano, que si su trabajo, pues le exige trabajar de lunes a sábado, entonces al menos el domingo, por eso es que al menos el domingo lo dedicamos a Dios todo el día, ¿verdad? Y sería injusto que ese día buscásemos cómo hacer otro trabajo, otro rumbito, como decimos, o querer hacer horas extra. Si su trabajo es de lunes a viernes, entonces usted dedíquele a Dios todo el día, sábado y domingo. Si usted no trabaja, bueno, y tiene los quehaceres del hogar como ama de casa, bueno, cumpla con sus tareas del hogar, pero si tiene 1 hora, 2 horas libres, dedíquele ese tiempo a Dios. Usted debe de esforzarse en dedicarle el mayor tiempo posible a Dios. Ese es su reposo realmente. ¿Ok? ¿Preguntas, hermano? ¿Más preguntas? No quiero que se vayan sin estar claro con el día de reposo. No quiero que se vayan diciendo que yo los confundí y que ahora tenemos que practicar el día de reposo como los judíos el día de domingo. No. ¿Sí, hermana? Como los adventistas. Sí. Desde las 6 de la tarde. Tienen que estar en casa ya. Sí, eso es, tal vez no es mala interpretación, es quedarme con la mitad. Porque si yo leo el Antiguo Testamento solamente, entonces tengo que practicarlo. ¿Ya? Pero también tendría que practicar sacrificio y tendría que medirme con el calendario lunar, porque si no voy a estar practicando un Shabbat que no es. O sea, el que practique el sábado no es ese. Estaría mal. Tendría que agarrar el calendario lunar para poder hacerlo realmente. Entonces nos quedamos con una parte, entonces eso es lo que no debemos de hacer. Si no, tenemos muchísimo. Yo la otra vez le mencionaba, usted lee Efesios y está lleno de mandamientos. Full de mandamientos. Todas las cartas de Pablo está llena de instrucciones, son mandamientos. Va a verlo, usted identifique los mandamientos, empiezan con un verbo. O dice, no hagas esto. Por ejemplo, ahorita leíamos, dice, no dejando de congregarnos. ¿Qué es eso? Es un mandamiento. Nos está indicando una acción. Todas las cartas en el Nuevo Testamento están llenas de mandamientos. Entonces, y usted va a estar preocupado por un mandamiento que fue abolido, que es sombra de lo que venía. Y ahora no es un día, como le digo, el que vamos a apartar, son todos los días. Amén. Bueno, los dejo ahora con el hermano Kenneth. Si ya no tienen preguntas, ¿verdad?